ver si como Sarmiento. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, conmigo van a ver la segunda parte de la materia y vamos a tratar de ver y analizar la bolilla 14 y la bolilla 15 completas. Como pueden ver los que tienen el programa a mano, ambas bolillas 14 y 15 tratan sobre los procesos de ejecución y en especial sobre el juicio ejecutivo y otro tipo de ejecuciones especiales como por ejemplo la ejecución prendaria y otros temas paralelos. Bueno, lo primero que les voy a pedir para que más o menos se comience a entender el tema que vamos a hablar es que se olviden de todo lo que vieron hasta ahora, porque no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros hasta ahora hemos conversado siempre sobre los denominados procesos de conocimiento. Hablamos del proceso ordinario, que es el proceso por excelencia, hablamos del proceso sumario y también vieron el proceso sumarísimo. Todos esos procesos, esos tres procesos, tienen un denominador común, y el denominador común es que todos son procesos de conocimiento. Lo que vamos a empezar a ver hoy son los procesos de ejecución, que poco y nada tienen que ver con los procesos de conocimiento. ¿Por qué digo esto? Primero vamos a ver qué quiere decir ejecución. Vamos a ver cuál es el significado jurídico que queremos darle al término ejecución. Digo esto porque si yo les digo, para ustedes, ¿qué es ejecutar? Y yo creo que todos coincidiremos en que el sinónimo de ejecutar es hacer. Yo podría decir, por ejemplo, la banda del ejército argentino va a ejecutar el himno nacional argentino porque es el Día de la Patria. ¿Está bien? Sí. Yo también les podría decir, por ejemplo, que el coronel Dorrego fue ejecutado, pero resulta que fue fusilado.
Y esto no se trata de esto. Entonces vamos a tomar ejecutar como sinónimo de hacer, sinónimo de cumplir. A eso nos vamos a referir cuando hablemos jurídicamente de lo que es la ejecución. Y acá quiero que distingan dos clases de ejecución, lo que se llama ejecución voluntaria y lo que se llama ejecución forzosa. La ejecución voluntaria es aquella que se lleva adelante, que se ejecuta sin ningún tipo de acción compulsiva. Voluntariamente, quien está obligado a ejecutar algo lo hace. Pero lo que me interesa fundamentalmente es hablar de la ejecución forzada, porque la ejecución voluntaria no nos necesitan a nosotros para nada. Terminó un juicio y una sentencia, el obligado la cumple voluntariamente, no tenemos nada que hacer. El tema es cuando esa ejecución no se lleva a cabo en forma voluntaria, y entonces hay que echar mano a algunas acciones compulsivas o coactivas para lograr el cumplimiento de manera forzada. Y a esto nos vamos a referir de acá en adelante. ¿Cuáles son las diferencias entre el proceso de ejecución y el proceso de conocimiento? En un proceso de conocimiento, como ustedes ya saben, o se supone que deberían saber, es justamente que a través de todo el curso del proceso, lo que cada una de las partes se va a proponer y va a tratar de lograr es la convicción del juez. No se olviden que el proceso nace con una demanda, con una pretensión de la que se corre traslado, y hay una contraparte que se defiende, por lo general, con una pretensión que es exactamente lo contrario. No me pagó, dice el actor, y el demandado dice, sí le pagué. Me atropelló con el automóvil y el demandado dice, no lo atropellé con el automóvil. Entonces son dos pretensiones que se contraponen una con otra. Por eso es que ambas partes lo que van a querer y lo que van a intentar lograr en el curso de todo el proceso es precisamente lograr la convicción del juez. ¿Y cómo se logra la convicción del juez? A través de todos los medios de prueba que ustedes ya conocen y que cada una de las partes va a ofrecer. Cuando hablamos de un proceso de conocimiento, estamos hablando de un proceso que es exactamente lo opuesto. Acá no tenemos que convencer a nadie, absolutamente. Acá ya iniciamos el proceso con la exhibición o la acreditación de un derecho que nos corresponde y de un derecho que nos ampara. Lo que pretendemos es que se siga adelante, que se cumpla. Ustedes saben, por ejemplo, que la terminación normal de un proceso es el dictado de la sentencia definitiva. En esa sentencia va a haber un vencido y un vencedor. Bueno, lo que quiere el vencedor es que el vencido cumpla. Si lo hace voluntariamente, está todo bárbaro. Si no lo hace voluntariamente, entonces lo que vamos a tener que hacer es un proceso de ejecución para que eso que no se cumple voluntariamente ahora se cumpla de manera forzada, es decir, coactivamente. Dicho esto, entonces, partimos de la premisa de que en un proceso ejecutivo no tenemos que probar nada, porque tenemos algún elemento que de alguna manera ya le demuestra al juez que nos asiste la razón. En el caso de la ejecución de una sentencia que no se cumple voluntariamente, el instrumento que lo acredita es precisamente la sentencia. Entonces, imagínense ustedes, bueno sería que después de estar en un juicio donde estuve litigando 4 o 5 años, donde tuvimos la apertura a prueba, donde propuse y llevé a cabo una prueba de testigos, una prueba de confesión, una prueba de informe, una pericia de cualquier orden, no importa. Después de todo eso, obtengo una sentencia que me es favorable. Bueno sería que ahora que terminé el juicio tenga que empezar otro juicio para que se cumpla la sentencia. Entonces sería de nunca acabar esto. Por eso, cuando tengo la sentencia, una sentencia que me favorece, si no se cumple voluntariamente, lo que me da la ley, lo que me da el Código de Procedimiento,
son todas las herramientas necesarias para poder llevar adelante la ejecución de esa sentencia, respecto de la cual el obligado es renuente y no la cumple voluntariamente. Pregunto, ¿hasta acá se entendió lo que digo? Sí, quedó claro, doctor. Bueno, listo. Seguimos entonces. Arrancamos en el artículo 497. Artículo 497. Que se llama proceso de ejecución, ejecución de sentencia. El artículo que dice es que cuando tengo una sentencia definitiva que haya sido consentida o que se encuentre ejecutoriada, vamos a ver qué quiere decir esto. Una sentencia, ustedes saben que una vez que se dicta una sentencia y esta sentencia es notificada en forma fehaciente al obligado, hay un plazo para su cumplimiento. Y esa sentencia puede ser objeto de un recurso también, que ustedes saben que es el plazo de 5 días. Entonces, si esa sentencia, una vez que fue notificada al obligado, en el plazo de 5 días, no fue recurrida, decimos que esa sentencia ha sido o es una sentencia consentida, pues se está consintiendo, de pleno derecho se está consintiendo porque no hubo ningún recurso, no fue objeto de ninguna etapa recursiva, razón por la cual queda entonces consentida. Y una sentencia está ejecutoriada cuando ocurrió lo contrario, cuando esta sentencia no fue consentida, fue una sentencia objeto de un recurso en cualquier instancia, por ejemplo, a la Cámara o a la Suprema Corte, donde sea. Ustedes saben que si la sentencia va a la Cámara, el expediente ¿cómo vuelve? Con otra sentencia, que puede ser que modifique la sentencia de primera instancia o puede ser que la confirme. Entonces, en este caso hablamos de una sentencia ejecutoriada. Para que ustedes no se confundan, porque por ahí en el examen se confunden lo que es sentencia consentida, lo que es sentencia ejecutoriada, vamos a decir sentencia firme. Es mucho más simple, porque si la sentencia fue consentida, está firme. Y si la sentencia fue ejecutoriada, fue a la Cámara, volvió confirmada, también se trata de una sentencia firme. Entonces, este artículo lo que dice es que, de acuerdo a las disposiciones de este código, el artículo 497, una sentencia que se encuentra firme, si no ha sido cumplida en tiempo y en forma por el obligado, puede ser ejecutada, de acuerdo a las disposiciones, dice, de este capítulo, que es el capítulo de ejecución de sentencia. Por supuesto, el código no lo dice, pero estamos hablando de una sentencia firme que no ha sido cumplida voluntariamente, ¿no? Obviamente, como les dije, hablamos de una ejecución forzada. Esta posibilidad de ejecutar esta sentencia que está firme y las disposiciones de este capítulo se aplica también a otras cuestiones. Y esto ténganlo presente porque es pregunta-examen esto. Entonces, además de la sentencia definitiva, también van a ser regidas por este capítulo la ejecución de transacciones o acuerdos homologados. Transacciones o acuerdos homologados. En el curso de lo que llevamos de la materia, hemos dicho que un acuerdo, para que tenga fuerza de ejecución, tiene que estar homologado judicialmente. Cuando una de las partes llegan a un acuerdo, sea una conciliación, una transacción, lo que sea, en el curso de proceso, este acuerdo tiene que ser homologado judicialmente, es homologado por el juez. ¿Para qué? Precisamente para que pueda ser de aplicación este capítulo de ejecución forzada. El segundo punto habla de la ejecución de multas procesales. En el curso de la materia también hemos hablado de las multas procesales, sanciones de orden pecuniario que se aplica a cualquiera de las partes por cualquier tipo de incumplimiento. Son multas procesales, multas impuestas por el juez en el curso del proceso.
El tercer punto, y este les tiene que interesar a ustedes especialísimamente, porque se trata de la regulación de honorarios. Cuando los honorarios han sido regulados judicialmente y notificados en forma, si no se cumple con el pago en tiempo y en forma, también pueden ser objeto de ejecución a través de las disposiciones de este capítulo de ejecución de sentencia. ¿Quién es el juez competente para entender en este proceso de ejecución? En principio, va a ser el juez que dictó la sentencia, o en su caso el juez que homologó el acuerdo, o en su caso el juez que reguló los honorarios. Ese es el juez competente, en principio. También puede resultar competente esporádicamente, cuando las circunstancias así lo requieran, un juez de otra jurisdicción. Por ejemplo, porque la sentencia que se dictó en Mar del Plata debería ser cumplida en Bahía Blanca. Entonces, tenemos la competencia, en este caso, para la ejecución de la sentencia, del juez de Bahía Blanca, que no es el juez que dictó la sentencia. Y hay otra excepción también, que es el juez que haya intervenido en el proceso principal cuando se trata de un proceso acumulativo. Ustedes se acuerdan, ya lo han visto, que se puede producir lo que se llama proceso acumulativo, donde acumulamos pretensiones, o puede ser una acumulación de procesos. Cuando hay diversas causas que tienen el fenómeno de conexidad procesal, porque se trata de esta trilogía que ustedes ya conocen, de sujeto, objeto y causa, son todas concentradas en un solo proceso, que por lo general es el proceso de mayor monto, o en su caso, el proceso que se inició primero. Bueno, en este caso, el juez competente va a ser el juez que tuvo a su cargo el principal, que obviamente va a ser el mismo que dictó la sentencia. Entonces, hasta acá vemos ejecución forzada de una sentencia que se encuentra firme, vemos quién es el juez competente, y ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo la ejecución. Primero se va a intimar al obligado a que cumpla, se le va a dar un plazo muy perentorio, un plazo de 3 días. Si no cumple, llevamos adelante la ejecución. Y esto ya nos habilita a que podamos echar mano a alguna medida cautelar, que por lo general es el embargo preventivo. Porque acá no tenemos que lograr la convicción de nadie. Acá ya hemos convencido al juez a través del curso de un proceso ordinario, sumario, sumarísimo, y tenemos, como dije, una sentencia definitiva que nos habilita entonces ya no a pedir, nos habilita a exigir el inmediato cumplimiento de ese título, de ese instrumento que se llama sentencia y que marca la finalización de un proceso. Entonces, el proceso de conocimiento ya terminó. Lo que empieza ahora es el proceso de ejecución. Que quiero que les quede bien en claro cuál es la diferencia sustancial entre un proceso de conocimiento y un proceso de ejecución. Lo voy a reiterar. En el proceso de conocimiento, lo que las partes interesadas persiguen es lograr la convicción del juez. Y esto se logra a través de las distintas etapas que tiene el proceso de conocimiento. Como dije, la interposición de la demanda o su contestación, el ofrecimiento de la prueba, la producción de toda la prueba, los alegatos, el llamado de auto para sentencia y finalmente la sentencia definitiva. Esto es el proceso de conocimiento. El proceso de ejecución, reitero, es aquel proceso que tiene por finalidad hacer efectiva una creencia, digo una creencia porque puede ser dinero o puede ser la obligación de que hagan algo, o que me restituyan algo. Puede haber una sentencia que dice que me tienen que reponer la pared de la entrada de mi casa al mismo estado en que estaba. Y acá no es una sentencia de pagar, es una sentencia de hacer. ¿Hacer qué? Y hacer la pared. Pero también puede ser una sentencia de daños y perjuicios, donde el juez condena al obligado a pagar una determinada suma de dinero. Bueno, ahí entonces
lo primero que tenemos que ver es si la sentencia condena al pago de una suma de dinero y ver si esa sentencia es una sentencia que ya determina el pago, pero en forma líquida. Porque la sentencia puede decir, por ejemplo, que se condena al demandado a pagar la suma de $250.000. Bueno, esto es muy claro, es totalmente líquido. ¿Qué me tiene que dar? Y $250.000 en billetes. Y acá no tengo que hacer ningún cálculo, es muy sencillo. Hoy, mañana, dentro de un mes, me va a tener que dar $250.000 en billete. Me podrá dar billetes de $100, de 500, de 20, lo que sea, pero lo que me tiene que dar son dólares. Es como si fuera una cosa. Pero muchas veces la sentencia lo que contiene es la obligación a un pago, donde no está líquido, como en el caso de los dólares. Por ejemplo, el juez dirá que se lo condena al pago de la suma reclamada de $250.000 con más los intereses devengados, hasta el día del efectivo pago, los que se calculan en orden a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, o tasa activa. Bueno, acá no es líquido. Al no ser líquido, ¿qué tenemos que hacer entonces? Practicar una liquidación. Con lo cual, una vez que esa sentencia está firme, esa sentencia ha sido consentida o ha sido ejecutoriada y volvió confirmada, en definitiva, se trata de una sentencia firme, lo que tengo que hacer es transformar esa suma líquida, ilíquida en una suma líquida. Esto se hace a través de lo que se llama liquidación. Lo que tiene que hacer el actor es poner, brevemente se los digo, porque no es parte de esto, pero para que lo entiendan, tendrá que iniciar la liquidación con un rubro que se llama capital de sentencia. Por ejemplo, $250.000. Intereses calculados a la tasa ordenada del 3%, y entonces hago el cálculo. Desde que yo promoví la demanda o desde el momento en que debía haber pagado hasta la fecha de la liquidación, calculo cuáles son los intereses resultantes en función de lo que ha ordenado el juez en su sentencia. ¿Y a esto qué le voy a agregar? Los gastos del juicio. Ahí pondré lo que se pagó de tasa de justicia, lo que se pagó de sobretasa de justicia, lo que se pagó, por ejemplo, a un gestor si tuvo que realizar alguna diligencia en extraña jurisdicción, por ejemplo, para traer un informe, y finalmente entonces obtengo el capital final, que será, en lugar de $250.000, $320.590. Terminada esa liquidación, se presenta ante el juez. ¿Qué juez? El juez competente, que está llevando adelante o va a llevar adelante la ejecución de la sentencia. ¿Qué hace el juez con esta liquidación? Le corre traslado a la otra parte, al obligado. ¿Para qué? Y precisamente para que pueda controlar la liquidación que estoy haciendo, si están bien calculados los intereses o no, si los gastos realmente son los gastos que efectivamente sucedieron, y tiene un plazo de 5 días. Dentro de esos 5 días, el demandado, el obligado, tiene que responder. Si observa la liquidación, lo va a hacer a través de lo que se llama impugnación. Y esa impugnación tendrá que llevarla adelante mediante la promoción de un incidente, que ustedes ya conocen. Entonces habrá un pequeño juicio. Recuerdan que yo en algún momento les dije que el incidente es un pequeño juicio dentro del gran juicio por cuestiones suscitadas entre las partes. Bueno, este es un caso. La cuestión suscitada entre las partes es: el actor hizo una liquidación y el demandado no está conforme. ¿Qué hace? Promociona entonces lo que se llama un incidente de impugnación. Y finalmente el juez es quien decide, quien resuelve. Si tiene razón el demandado, si tiene razón el actor, o si ninguno de los dos tiene razón, en cuyo caso él hará las correcciones necesarias. Una vez que está firme esta liquidación, entonces estamos en condiciones de poder exigir el inmediato
pago de esa sentencia. Entonces, repito, puede ser que tenga una suma líquida o no. Si tiene una suma líquida, procedemos directamente al embargo de alguno de los bienes del deudor y luego viene lo que se llama citación de venta. Por el contrario, si esa sentencia no tiene una suma líquida, lo que tenemos que hacer es efectuar una liquidación, determinar cuál es el monto final, se corre un traslado al deudor, el deudor la contesta o no. Si el deudor no dice nada, significa que esa liquidación ha quedado consentida. Bien, entonces tenemos una liquidación firme ahora. Lo que tenemos que hacer es, una vez trabado el embargo en uno o varios bienes del patrimonio del deudor, porque puede ser que estemos ejecutando una sentencia de $50.000 y el deudor tenga propiedades por $500.000. Bueno, en ese caso habrá un embargo hasta la suma de $50.000. Por eso digo la totalidad o una parte de los bienes del deudor. Y usted me dirá, ¿y si el deudor no tiene nada? Bueno, si el deudor no tiene nada, lamentablemente voy a tener que agarrar esa sentencia, poner un marco bonito, colgarlo en el comedor de mi casa, mirarla todos los días y decir, la justicia funciona. Gané el juicio. Sí, está bien, pero yo no cobré. Entonces lo que tendré que hacer es echar mano a otra medida cautelar. No embargo, porque no hay bienes para embargar. Entonces lo que pediré es una inhibición general de bienes. Impedirle al deudor que pueda vender algún bien oculto que tenga. Se le va a permitir incorporar bienes a su patrimonio, pero no se le va a permitir vender. Bueno, hecho esto, lo que se hace entonces, se cita, trabado el embargo, se cita el demandado de venta. Esto es, te doy un plazo de 3 días para venir y depositar en este juicio, a la orden del juzgado, la suma total de la liquidación, de la cual se ha corrido traslado y también, como la sentencia, ha quedado consentida. ¿Qué puede hacer el demandado? Bueno, si el demandado no paga, se sigue adelante. Entonces, lo que se hace, se ordenará en su momento la venta del bien embargado y con el producido de la venta se cobrará. El resto se le reintegra al demandado. ¿Qué puede hacer el demandado por su parte? Bueno, obviamente, ¿le cabe alguna defensa? Sí, por supuesto que le cabe alguna defensa. Porque denuncia el pago, por ejemplo. O por ahí el demandado dice, esta sentencia no es la sentencia original. O por ahí el demandado también lo que puede decir, pasó demasiado tiempo. Entonces, ustedes que ya saben lo que son las excepciones, en el caso de la ejecución de sentencia, el código admite solamente 4 excepciones. 4 excepciones. Y para que ustedes las recuerden, son del artículo 504. Así que acuérdense, 4 excepciones, artículo 504. Si alguno tiene un Peugeot 504, le va a venir bárbaro porque no se lo olvida más. Bueno, ¿cuáles son las 4 excepciones que admite el código como defensa de la ejecución de una sentencia definitiva? La primera excepción es la que se llama falsedad de la ejecutoria. Esto, pasado en criollo, quiere decir falsedad de la sentencia que estoy ejecutando. ¿Y esto es posible? Y sí es posible, porque a lo mejor el juez lo que ha dicho es, me condena al pago de 1.000 pesos. Y entonces lo pone en letras y lo pone en números. Pero como yo soy un poco tramposo y veo que en la sentencia hay un espacio antes de la palabra 1.000, le agrego la palabra 100. Y al número 1.000 le agrego algunos ceros y transformo esa sentencia que obliga al pago de 1.000 en una sentencia que obliga al pago de 100.000. ¿Qué puede entonces hacer el demandado? Puede oponer la excepción que se llama excepción de falsedad de la ejecutoria.
Obviamente tendrá que demostrar que esa sentencia, ese papelucho judicial, ha sido adulterado. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, ustedes me van a decir, una pericia caligráfica. No, no, es mucho más sencillo. Ahí el demandado lo que tendrá que hacer, se presenta al juez, dice, señor juez, me están ejecutando una sentencia de 100.000 pesos, cuya copia me han enviado, y la agrego a esta defensa. Por lo tanto, lo que pido es que el señor juez agregue a este expediente un original, una copia certificada de la sentencia dictada en este proceso. Y ahí el juez va a ver que en realidad no son 100.000, sino que son 1.000. Esta es la primera excepción. La segunda excepción es la que se llama prescripción. Ustedes saben que las prescripciones, cuando hay relaciones contractuales firmes, la prescripción es de 10 años. Entonces, por ahí, el que se defiende, el demandado, dice, señor juez, esta sentencia fue dictada hace 14 años. Por lo tanto, ya prescripto. Y por ende se ha dado en una obligación natural. Es decir, una obligación que la cumplo si quiero. Y como no quiero, entonces no la cumplo porque ya prescribió. Punto aparte, ahí termina todo. La otra puede ser también una excepción de pago. Excepción de pago. Y aunque el código no lo dice acá, les cuento que la excepción de pago tiene que venir acompañada del correspondiente comprobante que lo acredite. Pero esto tiene que reunir algunos requisitos. Supónganse que yo tengo un juicio con ustedes, que se lo gané a todo el curso, y entre todos ustedes me tienen que pagar 100.000 pesos. Entonces ustedes, que son estudiantes pudientes, hacen una colecta, juntan los 100.000 pesos y la van a mandar a Martina Sánchez, que me está mirando, para que venga al estudio y me pague la sentencia de 100.000 pesos. Entonces yo le decía, bueno, Martina, ¿qué te debo? Y le venimos a pagar 100.000 pesos, lo que usted me debe es un recibo. Fenómeno. Hago un recibo, pongo, recibí de Martina Sánchez, en representación de todo el curso, la suma de 100.000 pesos. Y como Martina es una chica muy inteligente, que además ha estudiado mucho el derecho procesal y tuvo las clases con el doctor Bruno, va a venir y me va a decir, fírmeme el recibo, pero fírmelo usted delante mío. Y yo se lo firmo sin ningún problema. Y entonces me decía, ahora ponga el sello. Y yo le pongo el sello mío. Entonces Martina se va muy contenta, los reúne a todos, vamos a tomar un café y va a decir, bueno, ya le pagamos a este desgraciado, acá tengo el comprobante que así lo acredita. Y pasaron 20 días, 30 días, y ustedes reciben una ejecución de la sentencia. Y yo se las voy a cobrar 2 veces. Y ustedes van a ir a hablar con Martina después, pero no conmigo. ¿Por qué? Porque el recibo de pago tiene que estar debidamente imputado y además tiene que ser emitido por el propio acreedor, firmado de su puño y letra, o por aquella persona especialmente autorizada para hacerlo. En el ejemplo que les di, directamente lo hice yo. Lo firmé porque Martina me lo pidió. Le puse mi sello porque también me lo exigió. Lo que no puse es que esos 100.000 pesos los estaba recibiendo como pago total, efectivo y cancelatorio de la sentencia dictada en los autos caratulados fulano con fulano, expediente número tal, de trámite ante el juzgado número tal del Departamento Judicial de Mar del Plata. Eso se llama imputación, porque ahí ya no queda ninguna duda que este pago que yo recibí es de la sentencia que les pretendo cobrar otra vez. Y ustedes van a poder entonces oponer la excepción de pago. Pregunto, ¿hasta acá se entiende bien? Sí, doctor, está claro. Bueno, perfecto. Nos queda una que se llama quita, espera o remisión. Quita, espera o remisión.
A ver, ¿qué es la quita? ¿Qué es la espera y qué es la remisión? Empecemos por la quita. Muchas veces le va a ocurrir a ustedes que en el ejercicio de la profesión los va a llamar un colega, que es casualmente que lo patrocinó al demandado que perdió el juicio, y ustedes que son los abogados del actor que ganaron el juicio, el colega les va a decir, che, mira, en realidad mi cliente quiere pagar, pero la verdad no la tiene, honestamente, así que ¿qué querés que haga? No tiene bienes tampoco, pero quiere pagar, porque reconoce que ganaste el juicio y en consecuencia quiere pagar. Pero no lo puede pagar todo, porque no lo tiene esto. Imagínense que ustedes saben que no tiene ningún bien y dicen, bueno, ahora no voy a cobrar nada, lo podré inhibir, pero Dios sabrá cuándo cobré. Pero el tipo tiene voluntad de pago, así que, ¿cuánto es? Y mira, tendría que pagar 100.000 pesos. ¿Y qué ofrece? Mirá, te ofrece pagar 75.000 pesos. Yo sé que es un 25% menos, pero eso te lo paga. Y ustedes le dirán, bueno, mira, voy a hablar con mi cliente y si él lo acepta, está todo bárbaro. En consecuencia, el cliente de usted dice, bueno, está bien, aceptalo, así terminamos con esto. Ahí lo que hay que hacer es un acuerdo que se llama quita, porque ese monto de 100.000 pesos ha sido objeto de una quita del 25%, razón por la cual, de común acuerdo, la obligación se ha transformado de 100.000 a 75.000 pesos, y fue pagada en efectivo, al contado. Pero eso hay que escribirlo, firmado por las partes, y en consecuencia, si mañana ustedes tienen una ejecución de sentencia, lo que van a oponer es una excepción de quita. ¿Y cómo lo van a acreditar? Precisamente con ese acuerdo de quita del 25% que las partes han firmado de común acuerdo. La otra se llama espera. ¿En qué consiste la espera? Supongamos que el colega llama, pero no para decirle, mirá, no la tiene. Si mirá, él quiere pagar, pero todo junto no lo tiene y no lo puede conseguir tampoco. Así que lo que te ofrece es un pago de 25.000 pesos y después 3 pagos mensuales, con vencimiento el día de cada mes, el primero el mes que viene, 3 pagos mensuales de 25.000 pesos cada uno y completamos los 100. Ustedes lo conversan, está bien, acepto. ¿Qué tenemos que hacer? Un acuerdo, donde lo que vamos a decir que hay un reconocimiento de deuda, por la obligación que surge de la sentencia dictada en los autos caratulados, etcétera, 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 que consiste en efectuar el pago total de la suma de 100.000 pesos en 4 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 25.000 pesos cada una. El primero de los pagos se realiza en este mismo momento, al contado en efectivo, y sirve el presente como eficaz recibo y carta de pago. Eso es una espera, porque lo que ustedes tendrían que cobrar todos juntos lo van a cobrar en un pago y después 3 meses. Eso es lo que van a presentar entonces si le reclaman la totalidad del pago. Entonces ahí van a ir con este acuerdo que va a acreditar el pago que se hizo como primera cuota y que el resto se ha convenido entre las partes en pagarlo en 3 cuotas iguales mensuales y consecutivas. Esto es la espera. Y finalmente nos queda la remisión. La remisión de la deuda es algo así como te perdono la deuda. Ustedes me dirán, esto es raro. Sí, es raro, pero pasa. Yo tuve un caso acá en el puerto de Mar del Plata donde un tío le hizo juicio al sobrino, le ganó el juicio y al final hubo una remisión, porque finalmente mi cliente a mí me dio instrucciones para hablar con el demandado y
decirle, mirá, me dijo tu tío que te ganó el juicio, pero como vos sos un caraduro estúpido, te lo va a perdonar. Entonces vamos a remitir la deuda. Solamente te quería demostrar que él tenía razón y te ganó el juicio. Por el resto, no te preocupes, porque te lo va a remitir. No debes absolutamente nada. Bueno, lo que tiene que hacer el sobrino o el abogado del sobrino es decir, está bien, soy un tarado, soy un estúpido, mi tío tiene razón, me perdona la deuda, vamos a escribirlo. Y se hace también un acuerdo, que se llama acuerdo de remisión de deuda. De modo que si después el tío se arrepiente, aunque siga pensando que el sobrino es un tarado y un delincuente, pero además quiere cobrar, lo que vamos a hacer en ese caso es presentar, junto con la excepción, este acuerdo de remisión que se ha sido hecho voluntariamente por el acreedor, o sea, por el actor. Bueno, acá tenemos las 4 excepciones, entonces. Falsedad de la ejecutoria, prescripción de la ejecutoria por el transcurso del tiempo, pago y quita, espera o remisión. Pregunto, ¿hasta acá se entendió? Sí, quedó claro, ¿Nadie? doctor. Bueno, listo, fantástico. Traten de contestar antes, porque si no se va a ir la clase mientras espero que ustedes me digan, a ver si se entendió o no. Bueno, esto es entonces, hay un dato importante, que es el que está en el artículo 507, que es la resolución del juez respecto de las excepciones. El juez puede aceptar la excepción o no. Si el juez rechaza la excepción, obviamente con fundamento, por ejemplo, decir, se ha demostrado en el curso de esta ejecución de que la firma no es del actor, por ejemplo, digo cualquier cosa. El rechazo de la excepción puede ser objeto de un recurso de apelación. Si el demandado, el obligado, se presenta o pone una excepción, adjunta los comprobantes o la documental correspondiente y esa excepción es rechazada por el juez, le cabe la posibilidad de un recurso de apelación. La característica de esto es que este recurso de apelación, ustedes ya saben, bueno, no han visto todavía recursos, ¿no? De todas maneras, van a ver que por lo general el recurso de apelación se otorga con efecto suspensivo, es decir, la resolución del juez queda pendiente, queda en stand-by, hasta tanto sea confirmada o rechazada por el tribunal de alzada. En este caso, lo que puede resolver el juez es que este recurso de apelación se conceda, pero en efecto devolutivo, es decir, se cumple con la obligación y se eleva el recurso a la decisión de la Cámara. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, pero está bien, el tipo paga y resulta que después la Cámara dice que tenía razón el obligado, no el actor. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, el código dice, con efecto devolutivo en tanto y en cuanto el ejecutante, o sea, el actor, preste garantía suficiente. Preste garantía suficiente. Es decir, lo que puede hacer el actor es, si señor juez, el obligado está recurriendo este rechazo de excepciones y yo quiero que usted la otorgue con efecto devolutivo. Para eso ofrezco tal garantía, ofrezco tal bien embargo para responder por los eventuales daños y perjuicios si la Cámara finalmente reconociera el derecho del demandado. Bueno, hasta acá vimos la parte de la ejecución de la sentencia. Acá el programa, en el primer punto de la bolilla 14, nos pide medios coactivos para el cumplimiento de los mandatos judiciales. Y cita algunos artículos que yo quiero que lo vean ustedes después, son poquitos. Es el artículo 500, 501 y de 510 a 514. Son 4 o 5 artículos, pero muy sencillos.
Ahí lo que van a ver es, por ejemplo, de qué manera el juez puede presionar para el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, si se trata de una sentencia de escriturar, que obliga a escriturar, el juez lo que va a hacer es condenar al demandado, al perdedor, a que otorgue en favor de la otra parte la escritura traslativa de dominio. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bajo apercibimiento de que si no otorga la escritura traslativa de dominio que el juez está ordenando, él mismo va a firmar la escritura en su representación y el demandado incumplidor va a correr con las costas, o sea, lo hará a su cargo. Ese es uno de los artículos que ustedes tienen que ver, que es muy simple, lo que es el artículo 500. Después van a ver que hay otro artículo que habla de la condena, por ejemplo, para hacer. Como dije, me tiraron la pared de entrada a mi casa y lo que el juez condena es a restituir las cosas al estado anterior al hecho dañoso. Una pared con ladrillo visto de 2 metros de altura va a condenar a que se haga una pared de ladrillo visto de 2 metros de altura. Si lo que tengo es un paredoncito revocado de 50 centímetros, habrá que hacer un paredoncito revocado de 50 centímetros. ¿Con qué apercibimiento? Con el apercibimiento de que si el obligado no cumple, se va a mandar a hacer igual esa pared con las costas a su cargo. Estos son algunos ejemplos de las cuestiones, de las sanciones o de las formas coactivas que el juez tiene para que se cumplan sus mandatos, o sea, los mandatos judiciales. El programa hace acá referencia a un punto que se llama astraintes, que ustedes ya saben de qué se trata. Vamos a refrescar un poquito la memoria. Cuando alguien es renuente o reticente a cumplir con un mandato judicial, la ley permite que se le impongan sanciones de orden pecuniario. Pueden ser sanciones periódicas. Por ejemplo, aquel que está obligado a pagar una cuota del INPE, bueno, se podría de, no sé, 200 pesos diarios. El momento en que debería haber cumplido con la obligación hasta el momento en que efectivamente se cumpla. Esas son las astraintes. Son sanciones de orden pecuniario. Que en realidad estas astraintes van en favor de la parte que no puede cobrar. Se imponen esas sanciones de orden pecuniario en favor de la parte que ha sido dañada por el incumplimiento del obligado. Pero hay una diferencia entre las astraintes del Código Civil y las astraintes del Código de Procedimiento. Y esto es lo que quiero que tengan presente, porque por ahí es lo que se pregunta en el examen. Las astraintes que son impuestas por el Código Civil son astraintes de orden pecuniario y temporales, periódicas, mientras que las astraintes del Código de Procedimiento, más precisamente del artículo 37 del Código, además de ser de orden pecuniario y además de ser periódicas, son progresivas. Esto significa que pueden ir incrementándose. Esto es una facultad del juez. En el Código de Procedimiento, no así en el Código Civil. Por ejemplo, el juez podría condenar al obligado renuente incumplidor al pago de astraintes del orden de 100 pesos por día, que se irán incrementando, por ejemplo, en un 10% en forma semanal. Bueno, entonces la primera semana pagará 100 pesos por día. Si se va a ir incrementando en el orden del 10% semanal, quiere decir que en la segunda semana va a pagar 110 por día. Y en la tercera semana va a pagar 120 por día. Y en la cuarta semana va a pagar 140 por día. Por eso se llaman progresivas, porque tienen un incremento progresivo. Esa es la diferencia entre las astraintes reguladas por el Código de Procedimiento y las astraintes que han sido o que son reguladas
por el Código Civil. Bueno, a ver cómo sigue el programa. Acá el programa, cuando habla de caracteres de las astraintes, bueno, las astraintes nunca son definitivas, son provisorias. ¿Por qué son provisorias? Y porque desaparecen cuando desaparece la causa que le dio origen. Es el mismo caso que la medida cautelar. Impongo un astrainte y si el tipo cumple, obviamente las astraintes desaparecen. Son progresivas, en el caso del Código de Procedimiento. El carácter propio es que son en beneficio, son en perjuicio de incumple que pagó diario, absolutamente. Bueno, vamos a pasar al segundo punto de la misma bolilla que dice juicio ejecutivo, concepto. Yo quiero hacer un poquito no de historia, quiero hacer ser un poquito detallista como para que se entienda este tema del juicio ejecutivo. ¿Cuál es la esencia del juicio ejecutivo? Y esto tiene una evolución histórica, lo voy a decir brevemente. En la Roma antigua, las deudas que no eran satisfechas en tiempo y en forma, la falta de pago, se pagaba con la vida. El deudor que no pagaba, directamente se lo mataba. Y es más, se repartían las partes del deudor en función de la importancia del acreedor, con lo cual el acreedor mayor se llevaba la cabeza del deudor, otro se llevaba el torso, otro se llevaba el brazo derecho. Esa era la forma primitiva, y el acreedor principal colgaba la cabeza en la puerta de su casa para que todo el mundo sepa que este está acá porque no pagó. Cosa que no vendría mal ponerlo un poquito en práctica ahora, ¿no? ¿No les parece? Se regularían y se pondrían algunas cositas en su lugar. Bueno, a medida que pasa el tiempo, ya el deudor ya no pagaba con su vida, sino que pagaba con su libertad. El que no pagaba, entonces era esclavo del acreedor, no se lo mataba, era esclavo del acreedor. Eso siguió evolucionando y en algún momento, a través de una ley famosa que se llamaba la ley Poetelia Papilia, la ley romana, donde dijo que ya no había más prisión por deuda. Y mucho menos, por supuesto, pagar la deuda con la vida. Y Creo ahí que se habilita entonces la posibilidad. ¿Cómo? eso era lo que se conocía como el nexum, ¿no? Sí. En realidad el cambio consistía en que ahora el acreedor se podía... ¿Y qué es lo que pasaba? Primero se les sacaban los bienes, pero después se dieron cuenta, por ejemplo, que si a un agricultor yo le saco los bienes de aquel momento, el arado, el caballo, las herramientas, el tipo no podía trabajar. Y si no podía trabajar, no podía pagar. Entonces ahí lo que surge históricamente es la que hoy se conoce con el nombre de prenda. Las herramientas ahora son mías, pero te las voy a dejar para que trabajes y con eso me pagues. Cuando me termines de pagar, las herramientas vuelven a ser tuyas. Este es el nacimiento histórico de la famosa prenda. Después viene la prenda con registro y otras cosas más que
no son objeto del tema que estamos tratando hoy. Bueno, esto se conoció, el programa no lo pide, pero esto se conoció con el nombre de dulcificación progresiva de las condiciones del deudor. ¿Por qué? Y porque de alguna manera se fue dulcificando, dejando de ser tan bruta, tan aberrante como la vida, si no pagás, para convertirse en lo que tenemos hoy. Bueno, dicho esto, para que se entienda muy bien esto del juicio ejecutivo, ¿en qué consiste? Les voy a dar un ejemplo. Supónganse ustedes que hoy por hoy, si ustedes fueran a Frávega, a Garbarino, a Musimundo, cualquiera de estas grandes casas de electrodomésticos, y se compran un lavarropa, se compran un televisor de 50 pulgadas y se compran una heladera con freezer y un equipo de música. Sí, bueno, te lo voy a pagar en 10 cuotas. Y Garbarino, o Frávega, o quien sea, dice, bueno, llévatelo, lo paga en 10 cuotas. Resulta que ustedes pagan la primera, pagan la segunda y no pagan más. Ustedes se imaginan que si Frávega, Garbarino, Musimundo tiene que arrancar a hacer un juicio de conocimiento, donde ustedes van a tener la oportunidad de diagramar una defensa muy amplia que ustedes conocen. Y yo contesto la demanda y digo, en realidad es verdad que yo compré estas cosas, pero como me la entregaron ya estaban rotas, el televisor no anda más, la heladera no enfría, lavarropa no ofrezco informes, y me invento a alguien que diga que el lavarropa me lo tuvo que reparar 5 veces, y después pido un perito para que venga a ver la heladera, a ver si funciona o no funciona. En fin, hago un despliegue de defensa y estoy 4 años discutiendo. Sí, al final voy a perder el juicio, obviamente, porque no pagué porque no quise. Pero lo que quiero que entiendan es que más allá de que Garbarino, Frávega o Musimundo cobraría después de 4 o 5 años, con un interés de tasa pasiva, donde en este país, después de 4 o 5 años, no alcanzan a reponer ni siquiera la mitad del lavarropa de todo lo que nos vendieron. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción? Y dirían, bueno, a ver, no se vende más nada a crédito. El que quiere comprar el televisor, que venga, ponga toda la plata y se lo lleva. El que quiere comprar el lavarropa, que venga, ponga toda la plata y después se lo lleva. Me pone toda la platita junta y se lo lleva. Bueno, ustedes saben que hoy, si todos tuviéramos que ir a comprar todo al contado en efectivo, digo lo mismo para un auto, para una camioneta, para lo que sea, ¿qué trae aparejado esto como consecuencia inmediata? Se acabó el crédito. No hay más crédito. El que quiere que venga, compre, pague y se lo lleva. Listo, se acabó la historia. Esto evidentemente traería una enorme retracción en las ventas, porque Garbarino vendería todo de contado, Frávega lo mismo, Musimundo también, pero obviamente vendería el 30% de lo que están vendiendo hoy, con lo cual comprarían a la fábrica con el 30% de los empleados que tienen hoy. Y las fábricas fabricarían el 30% menos de lo que fabrican hoy. Es decir, habría unas consecuencias inmediatas y directas muy, pero muy perjudiciales. En una palabra, la falta de crédito lo que hace es que de pronto se contrae el tráfico comercial, se reduce notablemente. Con lo cual, en su momento, se vio la necesidad de poder proveer a toda esta gente, Frávega, Garbarino, Musimundo, Pendorcho, no quiero nombrar a nadie en especial, pero hay que darle los elementos
como para que puedan tener algún trámite judicial que les permita, si no en forma inmediata, en el corto plazo la recuperación del crédito. Porque si no tendríamos las consecuencias que les acabo de mencionar recién. Esto es el proceso de ejecución, donde Garbarino les va a decir, firmame acá, ahora sí, llévate la heladera, el televisor, el lavarropa, el equipo de música, pero eso que yo firmé es un compromiso que se llama título ejecutivo, después vamos a hablar de esto, pero lo que quiero que entiendan es que hay una obligación donde Garbarino ya no va a tener que ofrecer pruebas, no, lo único que va a tener que decir Garbarino es, yo le vendí estas 4 cosas, acá está la factura. Además, acá está el remito de entrega, quiere decir que se las vendí y se las entregué. Ahora lo ejecuto porque no me pagó, que se defienda él, y que venga él y demuestre que me pagó, o que demuestre que no se lo entregué, o que demuestre que no lo recibió. Pero es como que se invierte un poquito la cosa. ¿Por qué? Y porque le estoy dando la posibilidad a Garbarino, a Musimundo, a Frábica o a Pendorcho, de que sin necesidad de entrar en un proceso de conocimiento, pueda tener una vía rápida para reclamar el crédito que le corresponde. Cuando digo rápida, como si fuera una sentencia, como si ya hubiera demostrado en un proceso de conocimiento, estoy hablando en forma ficticia, que efectivamente la mercadería que él me la entregó y que yo no le pagué, con la diferencia que no va a tardar 4 o 5 años, va a ser de una ejecución muy rápida. Cuando digo rápida, chicos, no digo que lo va a cobrar en una semana, pero tampoco va a esperar 1 año, 2 o 3. Y esto entonces hace a que se mantenga el tráfico comercial y el crédito. Sin crédito, el tráfico comercial prácticamente desaparece. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, es importante que lo entiendan para que empiecen a comprender cómo es esto del juicio ejecutivo. Porque ustedes me dirán, pero ¿cómo? Aparece un tipo con un papelucho y me agrede el patrimonio, me embarga cosas, es peligroso. Bueno, después vamos a ver que la ley también le da al demandado la posibilidad de una defensa que se llama juicio ordinario de conocimiento posterior, pero que está en el programa más adelante y lo vamos a conversar más adelante. Entonces, acá esto, el origen, la evolución, el concepto, el objeto. La SEO también tiene 3 etapas. Una primera etapa que es la etapa introductoria, donde lo que se promueve es una demanda, pero en este caso una demanda ejecutiva. Tiene una segunda etapa que también se llama etapa probatoria, porque le da la posibilidad al demandado, si bien de una manera muy, muy breve, muy acotada, le da la posibilidad de alguna defensa. Repito, muy breve y muy acotada. Y una tercera etapa, que acá no se llama etapa decisoria, porque acá no hay decisión. Acá se llama la ejecución propiamente dicha. Entonces, primera etapa, etapa introductoria. Segunda etapa, etapa probatoria. Y tercera etapa, la ejecución propiamente dicha. Esas son las etapas. Los requisitos. El requisito principal del juicio ejecutivo es que yo tenga algún elemento que me permita a mí iniciar una ejecución liberándome de toda una etapa probatoria, como debo hacer en el proceso de conocimiento. Y una característica típica del juicio ejecutivo es lo que se llama la ejecutividad. Ustedes me dirán, a ver, ¿de qué está hablando este? Estamos hablando de un juicio ejecutivo y la característica principal es la ejecutividad. Bueno, ahora les voy a decir qué es la ejecutividad. La ejecutividad es la posibilidad de agredir inmediatamente el patrimonio del deudor. Repito,
La ejecutividad es la posibilidad que tiene el ejecutante de agredir inmediatamente el patrimonio del deudor. Esto que parece una tontera, fíjense qué importante que es. Porque en el mismo momento que yo promuevo un juicio ejecutivo, sea a través de una sentencia o a través de un juicio, de un título ejecutivo, que vamos a ver ahora cuáles son, tengo posibilidad de pedir una medida precautoria. Piénsenlo, y yo vengo con un papelucho que me firmó el hoy demandado, y esto es suficiente para que le diga al juez: señor juez, embárguele todos los bienes que tiene, o embárguele parcialmente una proporción de los bienes que tiene para cubrir este crédito que estoy reclamando. Ustedes saben que eso en el proceso de conocimiento es prácticamente imposible. Simplemente recuerden que la única forma de obtener un embargo en el curso, en el trayecto de un proceso de conocimiento, era, por ejemplo, cuando la parte estaba declarada en rebeldía. Recuerdan el artículo 212 que uno de los 3 incisos decía cuando se dé la situación del artículo 59, que es precisamente la declaración de rebeldía. Y la otra posibilidad era cuando se tenga una sentencia favorable, aunque la misma sea objeto de un recurso. Entonces, fíjense, cuando tengo una sentencia y cuando termino el proceso y tengo una sentencia que me favorece, en el curso del proceso solamente cuando tengo una declaración de rebeldía, que no es común. Hay declaraciones de rebeldía, pero no es común. Lo común es que el demandado se presente. Sin embargo, en el proceso ejecutivo, con la misma demanda, con la misma demanda, pues me va a dar la medida cautelar. Observando algo que vamos a ver después, pero que es muy breve. Yo les diría que en el 95% de los casos el juez me da la medida cautelar, lo cual es una característica muy típica del juicio ejecutivo. Esa es la ejecutividad, posibilidad de agredir inmediatamente el patrimonio del deudor. Bueno, requisitos. Artículo 518. Bueno, si ustedes saben muy bien y sin ninguna duda su nombre y apellido, yo les voy a pedir que para esto sean todavía un poquito más exigentes. Esto es pregunta-examen. Tienen el 275% de posibilidades de que esto se pregunte en el examen porque es importantísimo. Fíjense lo que dice el artículo 518. Dice que se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, se demandare para exigir el cumplimiento de una obligación de dar una suma de dinero líquida y exigible o parcialmente líquida. Esto lo dice el artículo 518. Entonces, cuando nosotros le preguntemos cuáles son los requisitos para iniciar un juicio ejecutivo, la respuesta de ustedes tiene que ser: tengo que tener algún título o algún instrumento, primero, que traiga aparejada ejecución. Este es el primer requisito. ¿Cuáles son? La sentencia definitiva, los acuerdos homologados judicialmente, los honorarios regulados judicialmente y las multas procesales. Y todo aquel otro título que sea o que traiga aparejada ejecución por disposición de la ley, que ya lo vamos a ver en el artículo 521. Pero es importante esto, chicos. Título que traiga aparejada ejecución. Primera cuestión. Segundo requisito. Se tiene que demandar
en virtud de una obligación de dar sumas de dinero. Dar sumas de dinero. Segundo requisito. Tercer requisito. Ese reclamo de la suma de dinero tiene que ser exigible. La suma de dinero tiene que ser exigible. Y el cuarto requisito es que esa suma de dinero sea líquida o fácilmente liquidable. Líquida o fácilmente liquidable. Entonces, vamos a ver cada uno de estos cuatro requisitos. Primero, tiene que traer aparejada ejecución. ¿Por qué? Y porque lo dice la ley. La ley, por ejemplo, el Código de Procedimientos tiene un capítulo para ejecutar sentencias. Lo está diciendo el propio Código. El artículo 521 enumera los otros títulos que traen aparejada ejecución. ¿Dónde están? En el Código. Es decir, en el procedimiento de fondo, en la ley procesal. Y algunos otros que tienen leyes especiales. Por ejemplo, la ejecución hipotecaria, o la hipoteca. Por ejemplo, la prenda. Pero lo importante entonces es que ustedes sepan, primer requisito, que traiga aparejada ejecución. Porque lo dice la ley de fondo o alguna ley especial. Primer requisito. Segundo requisito, que se trate de una suma de dinero. Requisito, que se trate de una suma de dinero. Tercer requisito, que esa suma de dinero sea exigible. Y cuarto requisito, que sea un importe líquido o fácilmente liquidable. Y aquí les voy a dar un par de ejemplos para que se entienda. Si yo les reclamo a ustedes un documento pagaré, ese documento pagaré trae aparejada. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. En este caso lo dice el artículo 521 del código que están estudiando ustedes y que les estoy explicando yo. Trae aparejada ejecución. El pagaré, ¿en qué consiste? En una suma de dinero, obviamente. Pagaré dice, el día tal, pagaré a fulano de tal la suma de 50.000 pesos. Es una suma de dinero. Tercer requisito. ¿Se da el tercer requisito? Depende. Si este pagaré que yo pretendo ejecutar venció en el mes de marzo, el 30 de marzo, entonces esa obligación es exigible, porque ya venció. Si ese documento pagaré va a vencer en el mes de agosto, no es exigible. Por lo tanto, no trae aparejada ejecución todavía. ¿Por qué? Porque le falta un requisito. ¿Es una suma de dinero? Sí. ¿Trae aparejada ejecución? Sí, lo dice la ley. ¿Es exigible? No, porque vence el 31 de agosto. Por lo tanto, no lo puedo ejecutar. Y el cuarto requisito, este pagaré, ¿trae una suma de dinero? Sí, dice 50.000 pesos. Les doy otro ejemplo. Si yo firmo un instrumento en el cual me obligo a pagar la suma de dinero equivalente, no estoy diciendo la cantidad de pesos, la suma de dinero equivalente a 2 toneladas de, no sé, de papa, calidad espunta, según la cotización del mercado de valores. Bueno, ahí lo empiezo a analizar y a ver, ¿esto es una suma de dinero? Sí, porque es el equivalente a 2 toneladas de papa, que es la papa de clase punta, o 2 toneladas de trigo de calidad candial. Hasta acá vamos bien. ¿Es exigible? Sí, porque esto yo lo iba a pagar el 30 de marzo. ¿Es líquido? No, porque esto es el equivalente a 2 toneladas de trigo o de papa. ¿Pero es fácilmente liquidable? Sí, porque es muy sencillo. Directamente llamo al mercado de valores, le digo, decime cuánto está la tonelada de papa calidad punta, origen Balcarce. O decime
¿Cuánto está la tonelada de trigo candeal? Listo, ¿cuánto está? Y está a 10 pesos. Bueno, ¿cuánto eran? ¿2 toneladas? Entonces son 20 pesos. Así de sencillo. No es líquida, pero es fácilmente liquidable. En cambio, si yo les digo a ustedes, le firmé un título por el cual yo me obligo a darle a ustedes el equivalente a 2 toneladas de trigo o a 2 toneladas de papa, exactamente igual que en el otro caso. Pero, ¿qué cotización? Y la cotización del mercado de valores que se va a promediar con la tasa LIBOR y el mercado de Zurich. ¿Esto es fácilmente liquidable? No, porque acá voy a necesitar un especialista. Y si tengo que recurrir a un especialista, ya no se cumple uno de los requisitos. No es líquido ni es fácilmente liquidable. Porque yo no tengo idea cómo se maneja la tasa LIBOR, mucho menos cómo logro la cotización del mercado de Zurich, y mucho menos cómo se promedian estos casos. Tengo que recurrir a un especialista. En consecuencia, ese ejemplo, que es exactamente igual que el anterior, no es ejecutable. ¿Por qué? Y porque no es líquido, estoy hablando de 2 toneladas de trigo, 2 toneladas de papa. ¿Es fácilmente liquidable? No, tampoco es fácilmente liquidable. En consecuencia, no reúne los requisitos del artículo 518. Pregunta del millón. ¿Esto se entendió? Pues si no lo explico de vuelta, no hay problema. Sí, profe, se entiende. Bueno, si se entendió, entonces estos son los requisitos para el juicio ejecutivo o para la ejecución. Lo voy a repetir, que se trate de dar una suma de dinero. Si yo me comprometo a darle a ustedes, o me comprometí a darle a ustedes en el mes de marzo 250 bancos iguales que los que están en la facultad, ¿es un título? No, porque no es dinero. No es dinero. Entonces, en ese caso, no cumple los requisitos. Entonces, que traiga pareja de ejecución, que se trate de dar una suma de dinero, que esa suma de dinero sea exigible, es decir, ya venció y no se cumplió. Si va a vencer, tampoco reúne los requisitos. Y finalmente, que esa suma de dinero sea líquida, la cantidad de 100.000 pesos, 50.000 pesos, 35.000 pesos. En su defecto, si no es una suma líquida, que sea fácilmente liquidable. Porque yo les puedo decir que les voy a entregar la suma de 100.000 pesos con más los intereses que resulten del transcurso de un año a la tasa del 40% anual. Es muy sencillo. Divido 42 por 12, me da cuál es el interés mensual. A la suma original le voy calculando el interés mensual y es fácilmente liquidable. Ahora, si se complica, entonces no es fácilmente liquidable y en consecuencia no puede ser objeto, al menos de una ejecución forzada. ¿Se podrá cobrar? Sí, pero se cobrará a través de uno de los procesos que ustedes ya conocen, el proceso ordinario sumario, donde ahí sí se abrirá prueba y habrá que hacer todos los cálculos y contratar a todos los especialistas hasta que pueda determinar la suma y que el juez lo condene a pagar una suma determinada. Bueno, pregunto, ¿hasta acá se entendió bien? ¿Sí? Sí, Por lo profesor. menos, Sí, háganme así con la profesor. cabeza, por lo menos. Bueno, fantástico. Bueno, chicos, hasta acá llego entonces, porque no me da el tiempo, y esto es algo que lo tenemos que ir viendo puntualmente, por dos razones, porque como les dije, en cualquier mesa que les toque, esto es tema examen, absolutamente. Además le voy a decir por qué, porque todos nosotros somos conscientes, por experiencia ya, que y se van a acordar de mí, el primer trabajo que ustedes tengan en el ejercicio de la profesión va a ser una ejecución, acuérdense lo que les digo. Y sobre todo va a ser una ejecución que no van a poder cobrar, no se desanimen, pero pasa eso, porque siempre hay un amigo, sí que te recibiste, sí, mirá, tengo un papel acá que a ver si vos podés hacer algo. Pero ya fue antes y le dijeron, no, flaco, esto no lo va a poder cobrar nunca, y se lo dan a ustedes. Entonces ustedes tienen que tenerla clara, por lo menos esto que les he dicho hasta ahora con respecto a la ejecución. Bueno,
Entonces nos vamos a ver el próximo jueves, en medio de esta querida pandemia y tratando de ilustrar un poco más en respecto al tema que hemos estado viendo hoy. Gracias por la presencia, nos vemos el jueves. Gracias, doctor. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, gracias.